Hace 10 días, fuimos a rescatar a las personas atrapadas en un campamento en la Antártida. Lo que encontramos en cambio fue peor de lo que podríamos haber imaginado. La Antártida no era el lugar donde imaginaba terminar en mi vida, pero pagaba lo suficiente y la comida era gratis, aunque nunca teníamos frutas o verduras frescas. El alcohol en la tienda de la estación era lo bastante barato si podías pasar por alto el hecho de que toda la cerveza estaba vencida y sin gas. La gente era tan extraña e introvertida como tú. Todos teníamos que estar locos para dejar nuestras vidas atrás durante la mayor parte del año para vivir en un páramo inhóspito. ¿Qué había gritado Rick Moranes en Spaceballs? Ah, sí. Estoy rodeado de idiotas. Sí, eso lo resumía muy bien. Aquí abajo, yo era solo un don nadie, trabajando en veranos en sitios de investigación remotos en todo el continente. Siendo una especie de cocinero, una especie de carpintero, una especie de fontanero, lo que sea, siempre me otorgaba la suficiente utilidad para que arrastraran mi trasero inútil en misiones para establecer y abrir campamentos gestionados por la estación principal de nuestro país. Era un don nadie a la deriva, en un mar de nada interminable. ¿Poético o patético? ¿A quién le importaba? No había suficientes almas aquí abajo para preguntar, y no me pagaban lo suficiente para responder. En mi vida pasada, me había ido bastante bien. Una vieja, un trabajo en una fábrica, algunos amigos con los que jugar al billar después del trabajo. Lo había cambiado todo por un billete de ida al fondo del planeta después de mi divorcio y mi aviso de 2 semanas. Mi nombre había expirado hace mucho tiempo y había muerto con esa versión anterior de mí. La gente ahora me conocía como Bonukhead, el tipo gordo al que le gustaba beber botellas de Grand Marnier y que era terrible jugando a los dardos. Era fácil de querer y aún más fácil de olvidar. Estaba sentado en mis pantalones de trabajo aislados en la cocina, sorbiendo un café tibio del color de un río contaminado en St. Louis, cuando mi jefe me vio desde el otro lado de la habitación. Se acercó a mí, un tipo grande, con una gran barba y una gran mueca de desagrado. Nunca pude saber si estaba resacoso o simplemente perpetuamente enfadado con el mundo. Sus ojos oscuros que miraban desde debajo de cejas espesas estaban claros y sobrios, así que tuve que suponer que algo estaba mal. Sus ojos nunca estaban sobrios a las 10 de la mañana. Oye, Jerry, dije con facilidad. Ya había tomado 4 tazas de café, así que me sentía lo suficientemente humano y social para un saludo. Eso era lo que se necesitaba estos días para construir entusiasmo para el día por venir. Reunión en la oficina, 15 minutos, trae tu equipo de noche y tu kit de sueño, me respondió con brusquedad como saludo. Jerry no perdía el tiempo y no se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por un bendito peine para tratar de domar su barba. Sin embargo, eso funcionaba a su favor. Después de todo, serías un tonto si alguna vez le dijeras que no a un hombre que se parecía menos a tu supervisor y más a Rasputín. Asentí, bebí los últimos sorbos de café, fruncí el ceño por el sabor agrio y me levanté para coger mi pesado abrigo de la percha en la pared de enfrente. Néctar de los dioses, vaya tontería, murmuré en mi camino hacia afuera. Ni siquiera teníamos leche en polvo para combatir el horrible sabor. La estación se había quedado sin la semana anterior. Media hora después, me dirigí hacia el lado opuesto de la estación principal, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol siempre presente que siempre estaba arriba. Tenía que tener cuidado de rodear grandes montones de nieve y roca de la última gran tormenta que nos había azotado, especialmente con el peso de mi equipo. Un edificio improvisado se alzaba delante, pintura descascarada y trozos de contrachapado expuestos en los huecos de la chapa metálica dándole la apariencia de un barracón de la depresión en lugar de un centro de trabajo. Dulce Hogar, Overville. Al menos estaba calefaccionado. Desabrochando la puerta y cerrándola tras de mí en el vestíbulo, tuve que entrecerrar los ojos de nuevo para acostumbrarme a la oscuridad repentina en la habitación una vez que abrí la puerta interior. Los generadores de la planta de energía de la estación estaban fallando de nuevo, así que las luces eran más tenues de lo habitual, proyectando un tono marrón desde bombillas de la vieja escuela. La pobre pandilla que estaba sentada dentro no parecía haber alcanzado su cuota de 4 tazas aún. Paul, el mecánico de campo, tenía la cabeza apoyada en el brazo sobre la mesa y estaba dormido como de costumbre con la boca abierta mostrando sus 10 dientes. Rusty estaba sentado junto a él, con los ojos nerviosamente moviéndose como siempre, el rostro cadavérico marcado por acné fresco y una expresión nerviosa.
Sus dedos golpeaban repetidamente contra el cinturón de herramientas de carpintero que colgaba de su esquelética figura, repitiendo el mismo ritmo una y otra vez. Pensé reconocer el ritmo de una mala canción de Journey. Yard optó por quedarse cerca de la salida, en silencio y estoico, frunciendo el ceño. Nunca había escuchado al hombre hablar, ni siquiera cuando se le cayó una caja en el pie por accidente 2 años antes. Un gruñido, y nada más. Me preguntaba si sus pedos siquiera hacían ruido cuando estaba solo. Unos cuantos tipos más que no reconocía completaban el resto, y en medio de todos nosotros estaba Jerry, el único hombre además de Yard que no estaba sentado. Parecíamos la compañía de teatro más triste del mundo, y alguien mirando desde afuera probablemente no habría podido adivinar si nos estábamos preparando para una comedia o una tragedia. Si solo supiera entonces cuán verdaderamente sería esta última. «Está bien, muchachos», gruñó Jerry con su voz áspera habitual, deteniéndose solo para escupir un líquido marrón oscuro en la antigua botella de agua arrugada que siempre llevaba consigo. «Nos dieron nuestra misión para el día. Tenemos que llegar al campamento Nelson, ver qué diablos está pasando allí». Yo conocía a Nelson. Era uno de nuestros campamentos de campo más remotos, en medio de la Antártida Occidental. Siempre estaba ocupado por científicos y personal de apoyo de nuestra estación principal, un grupo de frikis del clima que tomaban muestras de núcleos y salvaban el mundo y esas cosas. También estaba familiarizado con lo que Jerry estaba hablando. Todos lo estábamos. En una base tan pequeña como la nuestra, incluso las noticias pequeñas eran grandes noticias. No habíamos recibido ningún informe diario de Nelson Camp en más de una semana, algo que nunca había sucedido antes y era una gran señal de alarma. Los rumores iban desde lo divertido hasta lo estúpido, desde mal tiempo hasta un empollón volviéndose loco por falta de acción y golpeando a alguien con una pala. Los tipos a mi alrededor empezaron a murmurar entre ellos, inquietos. «Están en problemas». La voz de Jerry cortó nuestras murmuraciones y se volvió hacia una caja que estaba sobre la mesa junto a él. No, no era una caja, era un transceptor. Antes de que alguien pudiera preguntar qué quería decir, encendió el dispositivo. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien? ¡Mierda! La voz aterrorizada y frenética de un hombre que no podía identificar de repente cobró vida en el transceptor. «Mierda, yo. Estoy solo aquí afuera. Todos los demás se han ido». Pausa, jadeo, estática. Un silencio ensordecedor siguió. Nadie hablaba. Todos mirábamos estupefactos el pequeño transceptor. Justo cuando pensé que eso era todo, quien fuera que fuera parecía recuperar el aliento, aunque ahora sonaba como si estuviera en pánico y al borde de un colapso mental. «MC Murdo. Rotera. Unión. Por el amor de Dios, Vostok. Por favor, si alguien escucha esto, soy el último. Diles que no vengan por nosotros. Diles que no lo intenten. Diles. Terminarán como los demás». Una repentina cacofonía de estática inundó el transceptor y la voz se perdió. Jerry juró en voz alta e intentó jugar con la antena y los diales, pero fue inútil. El hombre se había ido. Un chirrido metálico había acompañado los últimos segundos de la transmisión, un sonido que nunca había escuchado antes. Me puso los pelos de punta. Finalmente, resignándose y recostándose para dirigirse a nosotros una vez más, Jerry tenía la boca fruncida en una línea sombría en respuesta a nuestras expresiones de shock. Se necesitaba mucho para desconcertar a un grupo de idiotas crecidos, pero allí estábamos. El café que me había tragado antes sentía como leche cortada en mi estómago. Sería un mentiroso si dijera que eso tiene sentido, pero tenemos que investigarlo. Los jefes del programa quieren saber qué pasó con su proyecto científico. Nuestra financiación y cheques de pago provenían de las empresas que apoyaban la investigación antártica, así que era obvio que cualquier orden directa de arriba significaba que teníamos que hacer lo que exigían. Podría ser una broma, continuó Jerry, pero sería un maldito despido para el idiota que se le ocurrió eso. De todos modos, nos encontraremos en la pista de esquí en 1 hora. Tenemos que llegar allí mientras el clima siga siendo bueno. Algo no se sentía bien, y no podía poner el dedo en ello. Todavía estaba luchando por entender la incomodidad que ahora crecía en el fondo de mi estómago, incluso mientras nos transportaban hacia la aeronave Basler que nos llevaría a Nelson. No fue hasta mediados del vuelo que me di cuenta, al final de la transmisión, había escuchado los gritos más tenues, casi pero no completamente perdidos en la estática. Los gritos de un hombre en agonía.
Sabía que algo no estaba bien tan pronto como los esquís del avión tocaron la pista helada. La primera señal fue la falta de movimiento en el campamento para señalar nuestra llegada. La pista menos sutil fue el cuerpo muerto y congelado inclinado frente a la estación de combustible en el borde del campamento. Había estado en Nelson antes, desde una vista aérea cuando descendíamos, se veía igual que siempre. Una fila ordenada de edificios de paneles duros que llamábamos módulos se alineaban en fila, algunos cables de extensión llevaban energía desde un generador centralizado. Un par de letrinas estaban cerca. En conjunto, parecía insignificante frente al mar de blanco circundante. El vasto paisaje se extendía tan lejos como el ojo podía ver en ambas direcciones. Rusty fue el primero en bajar del avión y correr hacia el hombre caído en el borde de la pista como si fuera a ayudar, solo para detenerse en seco, retroceder y caer de culo y vomitar de inmediato. El Hot Pocket que había comido en el avión horas antes ahora estaba en la nieve, humeando en el aire frígido antes de congelarse instantáneamente en el suelo. Rusty comenzó a gemir y a alejarse tan rápido como pudo. Abrí la boca para preguntar qué demonios le pasaba, pero él me cortó. ¿Qué? ¿Por qué demonios, chicos?, balbuceó entre arcadas. Estaba llorando, su aliento salía en pequeños silbidos. Entonces nos acercamos lo suficiente como para darme cuenta de que había hecho que Rusty perdiera el almuerzo. Mis palabras murieron en mis labios resecos. Todo dentro de mí de repente se enfrió y se aflojó, y tuve que detenerme para evitar que mi Hot Pocket también saliera. Frente a nosotros estaba un hombre, claramente muerto, inclinado contra un tambor de combustible. Su cuerpo, descalzo, con los dedos azul marfil apuntando hacia el cielo, estaba cubierto por una fina capa de hielo y nieve. Sus ojos estaban congelados y mirando directamente hacia adelante, una expresión de terror en su rostro laxo. Había pequeños carámbanos formados por sus lágrimas congeladas en sus pestañas. Estaba desnudo, excepto por un par de calzoncillos que se habían vuelto beige por semanas sin ducharse. Pero eso no fue lo que hizo que varios de nosotros nos atragantáramos y vomitáramos en seco. De alguna manera, el pobre desgraciado había metido la boquilla de la bomba de combustible que usábamos para llenar nuestros motos de nieve, el tipo de bomba que uno usaría en una gasolinera para su automóvil, directamente en su boca. Evidentemente, había encendido la bomba de gasolina. La piel alrededor de la boca del hombre se había vuelto blanca y negra, indicando congelación por contacto instantáneo mientras aún estaba vivo. Continuaba hacia la piel de su pecho y estómago desnudos, y donde más se había derramado el diésel sobre su cuerpo. Un charco de líquido había formado un estanque alrededor de donde estaba sentado el hombre y se había endurecido hasta la consistencia de un granizado de gasolinera. A estas temperaturas, el combustible diésel se consideraba un líquido superenfriado. Lo que hacía aún más perturbadora la escena que estábamos viendo era el hecho de que era una estación de bombeo manual. Es decir, el hombre tenía que haber bombeado el combustible de los tambores él mismo, poco a poco. La bomba manual estaba tirada junto a él. Todavía estaba agarrada en su mano congelada por la helada. La idea de que se hubiera tragado todo ese combustible helado, vestido solo con su ropa interior. Pronto, mi Hot Pocket se unió al de Rusty en la nieve. Me pasé una mano temblorosa y con mitones por la boca. Me estremecí violentamente y de repente. Mis dientes chocaron mientras los pelos de mis brazos se erizaban de nuevo, pero sabía muy bien que no era por las temperaturas congelantes o el viento que de repente se había levantado. Algo estaba mal aquí. Algo estaba muy mal. Poco a poco, pudimos reunirnos y formar un círculo suelto mirándonos unos a otros. Apuesto a que parecíamos un grupo de pingüinos demasiado crecidos. El viento soplaba a nuestro alrededor ahora. La última observación meteorológica antes de despegar de nuestra última parada de combustible antes del campamento Nelson advertía que nos enfrentaríamos a rachas de viento de 50 nudos, y no estaba mintiendo. Sentía el picor del hielo golpeando mis mejillas enrojecidas. Congelación, idiota. Calienta esas mejillas. Mis manos con mitones agarraron mi cuello de tubo congelado que se había pegado a mi barba y lograron levantarlo sobre mi nariz. Algunos pelos se rompieron y volaron con la brisa. Salgamos de esta tormenta. Jarre gritó sobre el estruendo del viento, sus palabras teniendo el extraño efecto de fluctuar con cada ráfaga. El tipo es un maldito polo helado, no sirve de nada traerlo con nosotros. Necesitamos encontrar el módulo de comunicaciones y meternos allí para radio a la estación principal. Módulo de comunicaciones. El módulo de comunicaciones,
también conocido como el único edificio en el campamento Nelson donde cualquiera podía comunicarse con el mundo exterior. Ese edificio albergaba la radio HF, las computadoras, el sistema FDK que permitía acceso limitado a Internet y los teléfonos Iridium que usaban satélites para llamar. Era el centro neurálgico de cualquier campamento de campo. Además, albergaba al gerente del campamento y a los pilotos. Pero, van a dejarlo SS seguro. Rusty seguía llorando, acurrucado y temblando contra los hombros de Paul y Yard. Déjenlo, no te tiene zapatos, necesita un abrigo, déjenme darle mi abrigo. Cállate de una puta vez, Rusty. La voz de Jarre había perdido su habitual fuerza, quizás por el asco de lo que había visto, quizás por el viento, pero fue suficiente para que Rusty se callara. Vamos a averiguar cuáles son nuestras opciones, luego podemos cantar Kumbaya y hablar sobre nuestros malditos sentimientos. Como de costumbre, Yard no dijo nada. En su lugar, envolvió sus enormes manos alrededor de los brazos delgados de Rusty y lo ayudó a ponerse de pie. El chico debía pesar poco más de 100 libras empapado, así que probablemente no fue difícil. Jerry se volvió hacia la dirección general de la línea de módulos del campamento principal. Podíamos ver el contorno de los edificios desde donde estábamos, un mar de blanco entre nosotros. Entrecerró los ojos más allá de sus gafas protectoras hacia el viento. Vamos. Esta vez fue más brusco, menos seguro. Por primera vez, pude escuchar algo nuevo en su voz. Era miedo. Avanzó pesadamente hacia la fila de edificios. Pronto, no tuvimos más opción que seguirlo. Dejamos atrás el avión, los Hot Pockets y al hombre muerto en la nieve. Todo lo que llevábamos con nosotros eran nuestras mochilas en la espalda. Nos llevó una buena hora y una buena cantidad de palabrotas de todos nosotros para llegar casi hasta los edificios. Mientras avanzábamos, la mayoría de nosotros, incluido mi gordo trasero, seguíamos cayendo en la nieve polvorienta hasta las rodillas, que había formado un tipo especial de gran ventisca conocida como sastrugi. Demasiadas galletas en la cocina y no suficiente ejercicio en la caminadora del gimnasio realmente te metían en un aprieto aquí, pensé amargamente mientras me hundía una vez más en el miserable terreno y caía de rodillas por 10ª vez. Mis dientes chocaron y mordí mi lengua, fuerte. Escupí la sangre en la nieve y seguí adelante. Pero allá adelante, el módulo de comunicaciones. Desde donde estábamos, parecía un gigantesco rectángulo oscuro contra el blanco de la ventisca. Pero significaba calor y refugio contra la tormenta. Habría aceptado una caja de cartón en ese momento, ya no me importaba nada. Mi nariz se había entumecido en ese momento y mis gafas se habían congelado hasta el punto en que apenas podía ver. Mientras nos acercábamos al edificio, una voz desconocida de repente nos gritó, desencarnada e imposible de localizar en la tormenta. Es una trampa, den media vuelta, ¿me oyen? Es trampa, no. De repente entendí que la voz no había surgido de la nada, sino que salía de los micrófonos en nuestros radios que estaban atados a nuestros pechos. Los habíamos encendido en el canal 1, el que usaba el campamento Nelson, cuando nos habíamos acercado más al aterrizar cuando llegamos por primera vez. La voz no pertenecía a nadie que conociera, pero sonaba vagamente familiar de todos modos. En el viento blanco y racheado, la voz desencarnada nos suplicaba. Una y otra vez. Es una trampa. Obviamente, alguien sabía que estábamos aquí. La pregunta era, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba todo el mundo? Jarre se detuvo en seco, mirando fijamente el módulo de comunicaciones que estaba tan cerca. Podía notar lo dividido que estaba. Estábamos tan cerca de refugio, tal vez el único refugio en el campamento. Dar la vuelta ahora para regresar al avión podría significar congelación e hipotermia debido a los elementos. Estábamos congelados, cansados y mojados por nuestra travesía a través de la ventisca. La hipotermia es una maldición, incluso para mi voluptuoso trasero. Nadie era inmune al frío antártico. Al diablo. Vamos a entrar. Todos dudamos y nos detuvimos por un momento mientras Jarre avanzaba hacia la puerta del módulo, pero una ráfaga de viento nos devolvió a la realidad y corrimos detrás de él. No había otro lugar al que ir. La voz en la radio nunca se detuvo, repitiendo lo mismo una y otra vez en un parloteo entrecortado, rodeándonos como un fantasma mientras llegábamos a la puerta del módulo de comunicaciones. Jarre alcanzó y giró el pomo de la entrada principal. La abrió. Es una trampa, den media vuelta, ¿me oyen? La puerta se abrió de par en par.
Fue entonces cuando Jarre empezó a gritar. Hace 10 días, fuimos a rescatar a las personas atrapadas en un campamento en la Antártida. Escuchamos a un sobreviviente en la radio. Si me hubiera preguntado hace una década qué podría imaginarme haciendo para ganarme la vida, habría soñado despierto con algunas cosas que a cualquier tipo como yo, que teme a Dios y le gusta lo sencillo, le gustaría hacer: conductor de camión, vendedor de empeño. Tal vez uno de esos tipos de la bolera que pulían la bola hasta que podían ver su papada reflejada en la superficie marmoleada. Era un tipo sencillo al que le gustaban las cosas simples. Hubo momentos a lo largo de los años en los que trabajé en la Antártida en los que me quedaba despierto por la noche en mi pequeño y abarrotado barracón, con otros dos tipos roncando y tirándose pedos en armonía a mi alrededor como una sinfonía, y me entregaba a un poco de autocompasión. Miraba el detector de humo en la oscuridad y veía la luz parpadear, y mis ojos empezaban a llorar. ¿Por qué vine aquí? Llanto, llanto, Bonukhet. Pero luego mi mente se ponía en marcha, y por un momento me tambaleaba al borde de la locura. ¿Por qué alguien cambiaría los Bloody Marys con esos pequeños tallos de apio por esto? ¿O la privacidad cuando estás tratando de hacer una maldita cagada y leer una revista en paz? ¿O un encuentro de una noche en el baño de un Waffle House al borde de la carretera con una mujer que nunca tendrás que volver a ver? ¿O esas bonitas hojas que cambian de color cuando sacas la basura y ves un bonito atardecer de otoño y todo huele a fresco? Este era uno de esos momentos. El problema era que no estaba tratando de quedarme dormido en la oscuridad. Estaba de pie hasta las rodillas en nieve, con los dedos de los pies y las manos completamente entumecidos, mirando a mi jefe que gritaba como un hombre con el pene atrapado en la bragueta. ¿Cómo terminé en este maldito lío? Ni idea, Bonukhet. El cuerpo de Jarre se tambaleó hacia atrás y sus 250 libras cayeron de golpe fuera de la puerta del módulo de comunicaciones y directamente sobre Rusty. El pobre chico ni siquiera tuvo la oportunidad de retroceder antes de que Jarre chocara contra él con todo su peso y los hiciera rodar a ambos por la nieve. El grito de Rusty se cortó con un agudo "uff" mientras el viento le quitaba el aliento. Paul y yo permanecimos enraizados donde estábamos, queriendo ayudar a Jarre a levantarse para ver de qué demonios estaba gritando, pero no pudimos. Podía ver que Paul estaba tan petrificado como yo, y nos quedamos congelados en el lugar. Ambos mirábamos lo mismo directamente hacia adelante. La puerta del módulo de comunicaciones aún estaba abierta, la puerta balanceándose bruscamente con cada ráfaga de viento. Con las condiciones de ventisca, ninguno de nosotros pudo echar un vistazo adecuado al interior oscuro del edificio. Algunos de los otros chicos se apresuraron hacia nuestro jefe caído, sus gritos y voces desapareciendo y apareciendo con cada ráfaga de viento como una radio mal sintonizada. Jarre. Jefe, ¿estás bien? ¿Qué viste? ¿Qué diablos, Jarre? Jarre. ¿Qué es? Jarre finalmente dejó de gritar lo suficiente como para gritar. No entren ahí. Entonces estalló en lágrimas miserables. Nunca antes había escuchado a Jarre sonar histérico. Este era un hombre que parecía cagar ladrillos y disfrutarlo. Lo había visto mantener la calma cuando uno de nuestros tractores se había hundido en el agua del mar hace unos años durante un recorrido y comenzaba a hundirse en las aguas oscuras. Lo había visto hacer llorar a hombres hechos y derechos con sus insultos en el bar cerca del cierre. Ahora, estaba clavando los talones en las acumulaciones de nieve en un intento desesperado de alejarse de lo que sea que había visto, su aliento formando nubes a su alrededor y jadeando en grandes bocanadas. Rusty todavía estaba atrapado debajo de él, gritando de dolor mientras el codo de Jarre se estrellaba directamente en su entrepierna en el esfuerzo del hombre por escapar. Ahí van las pobres posibilidades de ese pobre diablo de ser padre. Ver a Jarre reducido a una masa temblorosa frente a mí habría sido casi cómico bajo cualquier otra circunstancia, pero mis nervios ya estaban al límite por lo que habíamos visto en la pista de esquí junto a los tambores de combustible. Nada parecía remotamente divertido en este momento. En cambio, sentí cómo se me helaba la sangre cuando mis pies se movían como si tuvieran vida propia, extrañamente desconectados de mi cerebro. Me di cuenta con verdadero horror ahora de que la mera curiosidad morbosa me estaba impulsando a avanzar. Me dirigía hacia la puerta. Es una trampa, es una trampa, es una trampa. La radio aún crujía débilmente, pero me sentía impotente para detener mi cuerpo. Di un paso adelante, viendo cómo mi mano con guantes se extendía como en un sueño. Resbalando un poco en un parche de hielo, logré llegar hasta la puerta.
Entrecerré los ojos y luché por dejar que mis ojos se ajustaran. Por alguna razón, mi aliento salía en grandes nubes frente a mí. El interior del edificio parecía como entrar en un congelador de pecho, la temperatura ambiente aquí era peor que el frío exterior. Las formas dentro del módulo de comunicaciones comenzaron a tomar forma lentamente. Miré fijamente, incapaz de comprender exactamente lo que veía. Mi mano fue hacia mi linterna que siempre estaba en el bolsillo delantero de mi peto de trabajo. La encendí, la dirigí hacia lo que estaba frente a mí. Entonces, de repente, entendí. No podía culpar a Jerry. 4 cuerpos muertos yacían en el módulo de comunicaciones. Comencé a gritar también. Los cuerpos estaban congelados en varias posiciones extrañas, casi escenificadas. Uno estaba sentado en el escritorio de la oficina en la esquina, otro estaba hundido en la silla frente a él, y 2 más yacían estirados en sus espaldas en el umbral de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Pequeñas cosas que parecían patatas fritas estaban esparcidas a su alrededor. Al igual que el hombre afuera junto a los tambores de combustible, todos habían sido despojados de sus ropas hasta quedar en ropa interior. Sus dedos de manos y pies estaban completamente negros, la piel de sus cuerpos una horrible mezcla de blanco y morado oscuro magullado. Sus ropas no estaban a la vista, excepto un solitario calcetín que aún estaba parcialmente en el pie de uno de los hombres que yacía más cerca de donde yo estaba. La punta de él se agitaba en el viento que entraba en el módulo. Mirando ese calcetín, sentí que mi mente comenzaba a desmoronarse. Ondas de calor y frío alternaban en todo mi cuerpo. Estaba tambaleándome al borde de la locura. No lo mires, oh Dios, no lo mires, Cristo por favor, dulce Jesús Señor. Grité, con náuseas, y se me secó la garganta. Mi bolsillo caliente estaba de vuelta en la pista de esquí, y todo lo que salió esta vez fue bilis amarga. Goteó sobre mi barba y se congeló inmediatamente. Fue entonces cuando Yard apareció detrás de mí en la puerta. Miró hacia adentro la escena frente a él, quieto como una fea estatua de mármol durante quizás un minuto completo mientras yo perdía la cabeza. De alguna manera, su presencia estoica logró devolverme alguna semblanza de realidad. Yard no estaba cagándose en los pantalones. Yard no se estaba desmoronando histéricamente. Eso era un hecho al que mi pequeño cerebro ahora intentaba aferrarse desesperadamente. Eso significaba que Dios seguía siendo bueno, que Susan Bolt todavía parecía un hombre en vestido, que la tarta de manzana seguía siendo mejor servida caliente con helado encima. Yard seguía siendo Yard. Eso significaba que yo seguía siendo yo. Eso significaba que esto seguía siendo la vida real. El confort que solo ese pensamiento traía era como un bálsamo para mi mente quebrantada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis gritos se calmaran en ataques de hiperventilación, oh Dios, dulce Señor Jesús, qué demonios, antes de cruzar el umbral de regreso a los insultos normales, y así, la realidad. La locura había pasado lentamente. La manía había disminuido. Con las rodillas temblando, pude volver a mirar los cuerpos y tratar de evaluarlos con una mirada más aguda. Yard estaba justo a mi lado. ¿Era mi imaginación o realmente se apoyaba en mí para sostener mi figura temblorosa? Tal vez tenía alma después de todo. Al inspeccionar más de cerca la habitación, pude ver por qué mi aliento se condensaba frente a mí. En el centro de la habitación, la estufa de diésel Kuma que supuestamente calentaba el módulo había sido destrozada hasta quedar solo retorcido metal y vidrio roto. Una palanca yacía junto a ella, su metal opaco escarchado y brillando a la luz de la linterna que pasaba sobre los restos. Mientras se las continuaba, cometí el error de dejarlo pasar por encima de los rostros de las personas muertas y casi comencé a gritar de nuevo, de no ser por la mano de Yard que agarró mi hombro bruscamente en un agarre de hierro. Bien, bien. No entrar en pánico. Tarta de manzana. Susan Boyle. ¿Estás bien? Pero había estado en lo correcto al casi perder la cabeza de nuevo. Había algo horriblemente mal en sus rostros, cada uno luciendo una expresión idéntica a la anterior. Sus bocas abiertas de par en par tenían trozos de espuma sanguinolenta congelada y alguna otra sustancia más oscura, agrietada alrededor de sus labios azules y por sus barbillas. Cada lengua sobresalía, hinchada y de un rojo oscuro, como un globo gigante sobresaliendo. Las venas en sus cuellos parecían haber estallado bajo la piel al mismo tiempo, la sangre se extendía desde debajo y se acumulaba donde todos yacían. Finos hilos de sangre habían salido de sus ojos, sus oídos, sus narices.
Fue el dolor en esos rostros lo que me hizo encogerme. Nunca en mi triste vida había visto a nadie con una expresión de agonía absoluta, me hizo querer apartar la mirada como si fuera de un olor embarazoso. Pero no pude, sus ojos, aunque congelados, abiertos y vidriosos en hielo, todos habían estado mirando en unánime hacia una cosa en el momento exacto de todas sus muertes. Estaba claro que habían muerto mirando hacia la puerta, la misma en la que ahora estaba parado. Todos me estaban mirando. ¿En qué estaban mirando ustedes, pobres desgraciados, cuando murieron? Yard gruñó y señaló el suelo, hacia las cosas que primero pensé que eran patatas fritas. Eran uñas. Cada una había de alguna manera salido volando de las manos de todos y ahora estaban esparcidas por el suelo congelado. Tomó un montón de maldiciones y persuasiones, pero tuvimos que salir del viento y entrar al edificio. Trampa o no trampa, esta era la única estructura lo suficientemente cercana como para entrar en medio de la furiosa ventisca. Lentamente, agonizantemente, todos nos obligamos a entrar en el módulo de comunicaciones y finalmente cerramos la puerta detrás de nosotros. Cada hombre, salvo Yard, por supuesto, tuvo una reacción violenta similar ante la carnicería frente a él. Tuvimos que darnos tiempo para procesar la horrible escena que nos rodeaba. Las horas pasaban lentamente, aunque en esta época del año significaba que el sol estaba siempre arriba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos hombres perdieron el almuerzo en la esquina. Algunos lloraban. En algún momento, cada uno de nosotros tuvo que armarse de valor y pararse alrededor de los cadáveres congelados. Nos agrupamos alrededor de los espacios libres en el módulo, inclinándonos lo más lejos posible de los cuerpos. Ayudó un poco a nuestra psique cuando Paul habló. Chicos, no se van a morir más. Son como estatuas ahora. No son diferentes de un vagabundo que se desmayó en un tren en diciembre. Ahora, váyanse, no tienen piojos. Pudimos acercarnos un poco más después de eso. La estufa Kuma estaba completamente dañada, pero estábamos fuera del viento por el momento, y todos estábamos agradecidos por eso. Alguien encendió una linterna y bañó la habitación en un nítido y brillante resplandor. Ahora podíamos ver la magnitud de la destrucción a nuestro alrededor. Alguien realmente había arrasado con el maldito lugar, la radio HF estaba completamente destrozada, junto con cada teléfono satelital Iridium. Partes del sistema de internet FDK estaban en pedazos alrededor del escritorio. Cada radio había desaparecido de la estación de carga junto a la estación meteorológica, junto con las baterías. Estaba claro que el generador estaba fuera de servicio ya que la energía estaba cortada. Probablemente se había quedado sin combustible, Dios sabía desde cuándo. Entonces, ¿cómo? Los vellos de mis brazos se erizaron de nuevo cuando me di cuenta de que la voz en la radio que nos había advertido que no entráramos se cortó tan pronto como llegué a la puerta. Abrí la boca para decir algo, pero Jarry evidentemente se había recuperado lo suficiente de su episodio como para ganarme. Mierda, ¿alguien ha oído de ese tipo en la radio? ¿Quién era? Algunos hombres murmuraron a su alrededor, pero nadie habló. Rusty se desplomó en la esquina, haciendo muecas y masajeando sus joyas de la corona. Estábamos perplejos. Justo cuando Jarry abrió la boca para hablar de nuevo, nuestras radios cobraron vida. Dime que no están adentro. ¿Entraron? Dime que no entraron. Era la misma voz, mucho más clara esta vez sin el aullido del viento. Ahora la reconocí como la misma voz que nos había llamado por la radio de largo alcance desde la estación principal. Jarry, habiendo finalmente recuperado la compostura, estaba en su mayoría de vuelta a su comportamiento habitual de mierda en este punto. Su mano solo temblaba ligeramente cuando desprendió su micrófono de sus petos y se aclaró la garganta. Sí, entramos. No teníamos elección, la tormenta está soplando afuera. Ahora, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué estás? Echó un vistazo a uno de esos rostros que miraban fijamente, estremeciéndose antes de obligarse a continuar, estas personas muertas. ¿Y quién exactamente eres tú? Un silencio sepulcral del otro lado de la radio lo recibió durante un minuto completo. Nadie parecía mover un músculo o respirar. Todos tenían los ojos puestos en el micrófono de Jarry, y juraría que podría haber escuchado el pedo de una rata en la esquina con lo silencioso que estaba. Esperamos. Finalmente, el micrófono cobró vida de nuevo. Saltamos cuando crujía con la voz. ¿Mierda? ¿Todos ustedes? Oh Dios, lo siento tanto, no quise, pero supongo que ya no importa. Les diré quién soy, pero dime algo.
¿Sienten calor? Desconcertado, Jarry miró alrededor de nuestras caras desconcertadas, sus cejas pobladas fruncidas como si su cerebro cavernícola estuviera tratando de resolver un problema aritmético especialmente difícil. Mala señal, amigo. ¿Qué estamos sintiendo? Calentura. Calor, maldita sea. ¿Hace calor en esa habitación? Por el amor de Dios, respóndanme. ¿Alguno de ustedes está sudando? Todos negamos con la cabeza cuando Jarry nos miró. Según nosotros, estábamos a punto de congelarnos. Sudar era lo último que estábamos haciendo. Negativo en eso, jefe. Ahora, ¿quién demonios eres tú? El tipo al otro lado estaba revolviendo cosas y había dejado presionado el botón del micrófono de su radio. Podía escuchar su respiración agitada, el revolver frenético de un abrigo, el choque de vidrio y sus consiguientes maldiciones. Creo que soy el último. Creo que todos los demás están muertos. Intenté transmitir por la radio antes de que fuera destruida, pero no sé si salió. He estado escondido en el módulo de la cocina todo este tiempo. La estufa se está quedando sin propano, y no sé cuánto más. Un sollozo escapó del hombre. Sonaba como si hubiera alcanzado su límite. Hombre, entiendo cómo te sientes. He estado allí, hecho eso. Todos sabíamos lo que quería decir. Si el módulo de la cocina se quedaba sin propano, eso significaba el fin de su capacidad para derretir nieve para agua en la estufa o cocinar comida. Significaba morirse de hambre. Un campamento de campo no valía nada sin combustible. Pero tú estás aquí. Eso significa que puedes ayudar. Por favor, ¿pueden llegar al módulo de la cocina? Está a 2 edificios de donde están ahora. Necesito contarte, oh Dios, todo lo que sucedió. Más sollozos. El hombre estaba llorando de verdad ahora. Gimió en la radio, un lamento roto y hueco. Mi equipo, todos se fueron, Ernesto, Mónica, T-Link y los demás. No sabíamos, ¿cómo podríamos? Estoy solo, he estado solo por tanto tiempo, estoy harto de estar solo, por favor, ayúdenme. Está bien, está bien. Jerry interrumpió la transmisión cada vez más histérica del hombre. Podía ver la vena palpitando en su sien. Claramente estaba en conflicto con enviar a alguien al módulo de la cocina a través de una tormenta para hablar con un hombre aparentemente desquiciado, pero este tipo estaba claramente demasiado aterrado para abandonar su espacio y encontrarse con nosotros. Está bien, amigo, cálmate. Jerry sonaba tan reconfortante como si te estuvieran masajeando con un cactus, pero lo estaba intentando. Enviaremos a un par de nosotros para allá, ¿de acuerdo? El resto de nosotros nos quedaremos aquí e intentaremos poner en marcha algunas comunicaciones. Tenemos algunos técnicos con nosotros que podrían arreglar los teléfonos satelitales. El hombre sollozó en respuesta, tratando de reunirse, hasta que la radio finalmente tartamudeó, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Buen hombre. Estaremos allí en 20 y haremos un plan para salir de aquí. Vale. Solo, tengan cuidado. Y por favor, no toquen a los cuerpos todavía. Con eso, nos retiramos aún más de los cadáveres que nos rodeaban. Más adelante, amigo. No estoy exactamente de humor para hacer el amor con ninguno de ellos todavía. Jerry me señaló a mí y a Jar para que lo siguiéramos. Según su lógica simple, éramos los únicos con las pelotas para abrir la puerta, y por lo tanto, los únicos lo suficientemente audaces para lidiar con lo que vendría después. Paul, quédate aquí y pon a los técnicos en el equipo. Seymour, Rusty, vean si pueden conseguir un poco de pasta para quemaduras y fósforos. Necesitamos calentar este módulo. Cuanto antes descongelemos este lugar, antes podremos sacar a ellos de aquí. Señaló con el pulgar a nuestros amigos Popsicle. Mientras todos se dedicaban a sus tareas, comenzamos a prepararnos para salir. Cambié mi balaclava húmeda por la seca de repuesto en mi mochila, junto con un nuevo par de guantes Kinko y un gorro que alguna chica me había tejido en la estación principal hace algunos años. Era abultado y feo como el pecado, pero hacía el trabajo. Un intercambio con un par de gafas que no se empañaban y me sentí como nuevo. Mírate, Bonukhet. Eres el maldito belleza del baile. Jarry se volteó hacia la puerta y la abrió lentamente para mirar afuera. El viento aún aullaba, pero la visibilidad había mejorado un poco. Podíamos ver algunas banderas en la distancia en el vacío blanco, marcando el camino hacia el próximo edificio. Una cosa más,
jefe. Jarre agarró su micrófono por última vez mientras salíamos uno por uno, él siendo el último y Jar delante de mí. Podía escuchar su voz detrás de mí mientras mis ojos luchaban por ajustarse nuevamente a la cegadora blancura que nos rodeaba. ¿Por qué dijiste que era una trampa? Capté la vacilación del hombre y casi pude escuchar sus pequeñas ruedas de hámster girando antes de que respondiera, como si supiera que si decía algo incorrecto, tal vez no iríamos en absoluto. Todas las alarmas en mi cabeza se encendieron. Yo solo pensé que podrían entrar y encontrar al otro tipo que quizás todavía esté aquí. Se volvió loco y desapareció hace un par de días. Él es el que destrozó todo. Jarre se congeló en el umbral, con un pie suspendido sobre la nieve. Me detuve y lo miré, sin saber qué hacer. Las alarmas en mi cabeza comenzaron a hacer volteretas. Pero, creo que está muerto. Apuesto a que sí. Soy el único con comida aquí, y no ha pasado en días. La boca de Jarre trabajó por un momento, y después de aclararse la garganta finalmente dijo: ¿Y por qué exactamente haría una estupidez como esa? ¿Destruyendo todo el equipo de comunicaciones? Bueno. Jarre me hizo señas para que continuara hacia adelante y no tuve más remedio que forzar a mis pies a seguir a Yard hacia la tormenta. La puerta del módulo de comunicaciones se cerró detrás de nosotros y nos sumergimos de nuevo en la ventisca. Estaba tan ocupado tratando de avanzar hacia la siguiente bandera que casi no capté la última transmisión. Quería que nos quedáramos aquí y muriéramos para que el virus no pudiera salir. Entonces, la tormenta nos engulló por completo. Soy una ranger del parque, encontré un pozo extraño en el bosque. Cuando llegó la tercera llamada, supimos que teníamos un problema. Todos describían lo mismo, un hombre con una chaqueta negra que lo seguía a la distancia mientras caminaban por el bosque. El hombre no decía nada. Tenía la capucha bien apretada sobre la cabeza. Nadie vio su rostro. Todos los avistamientos ocurrieron sobre la cresta al oeste de la estación. Alguien tenía que ir a echar un vistazo. Jem y yo jugamos un rápido juego de piedra, papel o tijera. Es como si el hombre pudiera leer mi mente. Me sujeté una radio al cinturón y salté a la camioneta. A menudo los excursionistas reportan ver algo extraño en el bosque. Los espacios oscuros entre los árboles juegan trucos con la mente. Eso y el aislamiento. Pero 3 avistamientos en una semana que describen exactamente lo mismo descartaron un simple caso de imaginación desbordada. Alguien estaba ahí afuera, la pregunta era quién y por qué. Subí la pendiente lo más lejos que pudo llevarme la camioneta y luego salté. Todavía tenía que negociar la peor parte de la cresta. La pendiente se vuelve empinada en algunas partes y es un infierno para tus piernas. Me hizo pensar. ¿Por qué alguien ha sido visto tan arriba aquí en 3 días diferentes a lo largo de una semana? Nadie vivía por aquí. No era un lugar para la gente en un paseo diario. Un escalofrío de miedo me apretó el estómago. ¿Debería haber venido solo? Coroné la cresta y alcancé mi radio, y entonces lo vi. Una silueta mezclándose con las sombras entre los delgados troncos de los abedules. Estaba a la distancia de un campo de fútbol de mí. Chaqueta negra y una capucha. Se giró medio hacia mi dirección y dio un paso adelante. De una manera extraña me dio consuelo. Si hubiera alguna razón dolosa para que estuviera aquí, habría esperado que se retirara al bosque. Incluso a esta distancia, no podría dejar de reconocer mi uniforme de ranger. Cuando me acerqué lo suficiente como para poder llamarlo sin gritar, levanté una mano en señal de saludo. Me esforcé por ver su rostro, pero una sombra profunda y oscura ocultaba sus rasgos. Abrí la boca para decir hola, pero antes de que saliera ningún sonido, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Lo llamé, pero continuó abriéndose paso entre los árboles. Salté unos pasos para acortar la distancia entre nosotros. A la distancia de un roce, extendí la mano y una extraña sensación fluyó a través de las yemas de mis dedos. Se sintió como una descarga eléctrica controlada, no dolorosa, casi como un caso severo de hormigueo. Antes de que pudiera retraer mi mano, una brillante luz inundó mi visión. Cerré los ojos y me cubrí con las manos. De alguna manera la luz brillaba a través. Grité y me detuve en seco. Y entonces la luz se fue. Abrí los ojos. Me encontraba en un claro. El sol se filtraba a través del hueco en los árboles. En el centro del claro se alzaba un viejo pozo de piedra,
Los muros se extendían hasta aproximadamente la altura de la cintura sobre el suelo. Había visto estructuras como esta alrededor del pueblo, reliquias de los tiempos fronterizos. Que un pozo estuviera aquí en medio del bosque, lejos de cualquier asentamiento pasado o presente, era desconcertante. El hombre de negro se paró detrás del pozo y me hizo señas para que me acercara. Me acerqué al pozo, la adrenalina enviando mi corazón a un frenesí. ¿Por qué me había traído aquí? El sol calentaba mis hombros desde arriba. A pesar de la brillante luz del sol, el rostro del hombre permanecía oculto en la sombra. Señaló al pozo. Me detuve a unos pasos de distancia. Algo en esto no estaba bien. Todo sobre esto no estaba bien. ¿Pretendía arrojarme abajo? Una voz sonó en mi cabeza. No llegó a través de mis oídos, sino que pareció alimentarse directamente en mi cerebro. Debes mirar. Observé al hombre con recelo y me acerqué más al pozo. El mortero entre las piedras se desmoronaba y el musgo teñía de verde la cara exterior. Este pozo era antiguo. Vi algo extraño en la cara interior. Escritura. Algo tallado en la piedra. Decía, la verdad yace en el fondo de un pozo. ¿Qué verdad? Miré hacia abajo. El pozo era más profundo de lo que esperaba. Las sombras negras cubrían las paredes en la base. Todo estaba oscuro, excepto un delgado rayo de luz que se reflejaba en el agua que se encontraba en el fondo. El reflejo temblaba como si pequeñas olas barrieran la superficie del agua. Bajé la cabeza y entrecerré los ojos. Una imagen apareció en el fondo como una película proyectada en una pantalla. La imagen se agudizó y se enfocó. El bosque de noche bajo una luna llena. La niebla se mezclaba con los árboles. Sentí el frío. No lo imaginé, sino que lo sentí. Mi piel se erizó y temblé. Una carretera serpenteaba a través del bosque. La reconocí. Está a unos minutos al norte de la estación de guardabosques. Una figura caminaba junto a la carretera. Llevaba una chaqueta negra, la capucha levantada sobre la cabeza. Era el mismo hombre que me había guiado hasta aquí. Un juego de luces brilló a través de los árboles y luego se enfocó. El hombre de negro sacó el pulgar. Las imágenes pasaron al interior del automóvil. Por un momento, una botella de whisky ocultó la identidad del conductor. Cuando la botella bajó, apareció Jem. La música retumbaba en la radio. Las revoluciones en el dial se empujaban al rojo. Me alejé de la película que se proyectaba en el fondo del pozo. Esto era una locura. El hombre de negro, el autoestopista, se echó la capucha hacia atrás. Su rostro era joven e inocente, pero había algo mal. Su piel se arrugaba y se alejaba de sus ojos, revelando un anillo rojo alrededor del perímetro. 2 agujeros negros ocupaban el lugar donde debía estar su nariz. La sangre brotaba de su boca y le faltaban algunos dientes. La sien derecha estaba hundida. Retrocedí un paso y grité. Casi me doy la vuelta para correr, pero el autoestopista levantó las palmas. Señaló hacia abajo del pozo. Vacilé. Las palabras se repitieron en mi cerebro. Debes mirar. Mis piernas eran como gelatina. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería correr y alejarme lo más posible, y la otra parte quería ver qué había en el fondo de ese pozo. Avancé y miré hacia abajo. La proyección en el fondo del pozo se reanudó. La botella de whisky se deslizó de las manos de Jem. Una mano jalaba y empujaba el volante mientras la otra tanteaba a sus pies en busca de la botella. El camión se desvió y luego corrigió. El hombre de negro, parado al borde de la carretera con el pulgar extendido, no tuvo oportunidad. El camión derrapó hasta detenerse. Jem respiraba rápidamente detrás del volante. Buscó en el espejo retrovisor y encontró un bulto negro al borde de la carretera. Se volvió para confirmar lo que le decía el espejo. Puso el camión en marcha y se fue. Dobló la siguiente curva y se detuvo. La carretera estaba tranquila. Apagó los faros y retrocedió. Bajo la pálida luz de la luna, Jem arrastró al autoestopista del borde de la carretera y lo llevó al bosque. Llegó a un barranco y lo tiró por la pendiente. Jem trepó de vuelta por la ladera y arrastró al autoestopista hacia abajo. Jem se detuvo un momento en la base, observando el rostro del autoestopista antes de ponerse a trabajar cubriendo el cuerpo con ramas y hojas. La luna creció y se iluminó hasta que la luz me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, estaba de vuelta en el bosque. El claro,
El pozo y el hombre de la chaqueta negra habían desaparecido. Caminé de vuelta a mi camioneta. Me senté allí durante 15 minutos antes de encender el motor y volver. Busqué en el estacionamiento el camión de Jem. No estaba allí. Jem entrecerró los ojos cuando me vio. No lo culpo. Estaba blanco como una sábana y lo sabía. Me preguntó qué había visto, y le dije que nada. Tartamudeé una pregunta sobre su camión. Hizo una pausa, se lamió los labios y me dijo que estaba en el taller. Conté 2 mentiras a la mañana siguiente. La primera fue a nuestro jefe. Le dije que habíamos recibido otra llamada sobre un hombre con una chaqueta negra y que Jem y yo echaríamos un vistazo. La segunda fue a Jem. Le dije que teníamos un reporte de un árbol caído en un sendero y teníamos que ir a despejarlo. Nos subimos a la camioneta. Tomé la carretera que vi en la visión del fondo del pozo. Conocía la curva. Cuando recorres una carretera todos los días llegas a conocerla casi hasta el punto de poder conducirla con los ojos cerrados. Me detuve justo en el lugar donde Jem había chocado contra el autoestopista. Jim me miró confundido. ¿A qué sendero íbamos? Sus manos temblaban. Me bajé de la camioneta y le indiqué que me siguiera. Estábamos tomando un atajo. Tenía que verlo por mí mismo. Si lo que había visto en el pozo era la verdad, entonces el chico podría seguir allí en el barranco donde Jem lo había dejado. Y tenía que saber si era Jem, y la única forma de hacerlo era tenerlo allí. Ver la expresión de su rostro. Ver en sus ojos que era él. Jim se quedó atrás y le grité que se apresurara. Casi llegábamos al barranco. Me volví y Jem se había detenido. Me suplicó que regresáramos. Seguí adelante. El barranco se abría debajo de mis pies. En la base, parcialmente oculto debajo de un montón de ramas, había una figura vestida de negro. Le grité a Jem. Le dije que había algo allí abajo. Me suplicó que me detuviera. Desabroché la radio de mi cinturón y la activé. Los hombros de Jem Cairn. Se pasó una mano por el cabello. Buscó en los delgados jirones de cielo visibles a través de los árboles en busca de respuestas. Por un breve instante, la comisura de su boca se torció hacia abajo como un niño a punto de llorar. Lo tenía. Pero un momento después, todo el miedo desapareció de su rostro. Suspiró. Avanzó con confianza hasta la cima del barranco y miró hacia abajo. Me dijo que tenía razón y que había algo allí abajo. Busqué en sus ojos. Busqué culpabilidad. Solo vi a Jem, el tipo que trabajaba en el escritorio al otro lado del tabique. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo no podía derrumbarse y confesar? La policía llegó y recuperó el cuerpo. Identificaron al autoestopista. Un joven de 18 años que huía de un padre abusivo. 2 oficiales me entrevistaron en una pequeña habitación. Les dije que habíamos encontrado el cuerpo por accidente. Les pareció extraño que tuviéramos informes de un hombre que coincidía con la descripción del autoestopista de la semana pasada. Estuve de acuerdo, pero no pude explicarlo. No había forma de que les contara sobre el pozo y lo que vi en el fondo. Solo les dije que me parecía extraño que Jem de repente no tuviera su camión. Esto produjo ceños fruncidos. Solo repetí que quería que lo investigaran. Si la policía investigó o no, no puedo decirlo. El camión de Jem nunca volvió a aparecer. Dice que lo vendió. La muerte se clasificó como un accidente y nunca se identificó a un sospechoso o testigo. Conozco la verdad y también Jem. Pero no puedo probarlo. Todavía me siento en el escritorio al otro lado del tabique. Si le afecta a la mente de Jem, nunca da nada a conocer. Una noche dejé una nota en su buzón que decía, sé que fuiste tú. Nunca lo mencionó. Veo al autoestopista en mis sueños. Los faros del auto de Jem iluminando su rostro en los últimos momentos de su vida. No puedo hacer nada por él. A veces, salgo al bosque y busco el pozo. No lo he visto desde entonces. A veces, la verdad está justo fuera de nuestro alcance, y a veces parece tan lejana que podría estar en el fondo de un pozo. Cuando era guardabosque, escuché susurros en la oscuridad. Había estado trabajando en el Parque Nacional Great durante 10 años. Amaba mi trabajo y la serenidad que ofrecía el parque. El sonido de los pájaros susurrando y gorjeando sobre su día llenaba mi cabeza mientras veía el sol salir sobre las montañas y convertir las nubes rosas en un brillante naranja.
Además, conocía cada rincón del parque como la palma de mi mano. Como guardabosque, he visto y escuchado muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Algunas de ellas son difíciles de explicar y otras son realmente espeluznantes. Pero todo es parte del trabajo y he aprendido a tomarlo con calma. Una de las historias más extrañas que he escuchado sucedió hace unos años. Un grupo de excursionistas se había perdido en el bosque y lanzamos una gran operación de búsqueda y rescate. Rastreamos el bosque durante días, pero no pudimos encontrar ni rastro de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Luego, una semana después, uno de los excursionistas salió del bosque. Estaba desorientado y confundido, y no dejaba de murmurar sobre cómo el bosque los había tragado. Lo llevamos al hospital y finalmente se recuperó, pero nunca habló sobre lo que había sucedido en el bosque. Otro suceso extraño ocurrió cuando un grupo de campistas informó haber visto luces extrañas en el cielo. Las describieron como esferas brillantes que parecían moverse en un patrón. Investigamos, pero no pudimos encontrar evidencia de un ovni o algo así. Pero los campistas estaban tan convencidos de haber visto algo sobrenatural que se negaron a quedarse más tiempo en el parque. Sin embargo, había una zona que siempre evitaba, el bosque susurrante, una parte densa y oscura del bosque donde la gente afirmaba escuchar extraños susurros por la noche. Era un parche de bosque donde los árboles crecían juntos y las ramas enmarañadas bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna. El doso era tan espeso que albergaba una capa completa de epífitas, plantas que crecen en los árboles pero nunca tocan el suelo. En algunos lugares, las enredaderas colgantes se extendían de árbol a árbol y daban una visión a través de la copa de los árboles, como cuerdas que sostienen una red invisible en lo alto. Odiaba pensar en lo que podría estar acechando en la oscuridad allí. Algunos decían que eran fantasmas susurrando, mientras que otros decían que eran los espíritus inquietos de los árboles que habían sido derribados en una gran tormenta hace muchos años. Sea lo que fuere, nunca me acercaba a ese lugar. Un día, estaba en mi patrulla de rutina en el bosque lluvioso y brumoso. El aroma mohoso de las hojas viejas y la tierra húmeda se filtró en el aire mientras me abría paso entre los árboles sin nombre. Un zumbido grave se hizo más fuerte y divisé una silueta a través de la niebla. Me tomó varios momentos ajustar mi visión y darme cuenta de que era un alce. De repente, me encontré con un grupo de excursionistas aterrorizados. Estaban agazapados juntos, sus rostros pálidos y sus ojos muy abiertos por el miedo. Temblaban y se aferraban unos a otros, sus cuerpos tensos y preparados como si esperaran un ataque. Su ropa estaba desaliñada y manchada de suciedad y sudor, y su respiración era superficial y rápida. Afirmaron que se habían adentrado en el bosque susurrante y habían escuchado voces espeluznantes que les instaban a adentrarse más en el bosque. Los excursionistas apenas habían logrado salir y sus rostros pálidos eran suficientes para que tomara en serio sus afirmaciones. Oficial, menos mal que está aquí. Escuchamos estas extrañas voces en el bosque y no sabemos qué hacer, dijo, con la voz temblorosa por el miedo. Asentí, tratando de calmarlos. ¿Pueden decirme más sobre las voces que escucharon? Otra excursionista, una mujer con el cabello corto y rizado, habló. Eran como susurros, ¿sabes? Pero eran tan claros y parecían venir de todas partes. No podíamos entender lo que decían, pero era como si nos instaran a adentrarnos más en el bosque. Fruncí el ceño, tomando notas mentales. ¿Vieron algo inusual en el bosque? Los excursionistas negaron con la cabeza al unísono. No, nada. Pero los árboles parecían estar cerrándose sobre nosotros y sentíamos que nos estaban observando, dijo otro excursionista, un joven con una mochila. Escaneé el área, buscando señales de peligro. Está bien, sigan el camino y salgan del bosque por ahora, dije, y el grupo lo hizo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, decidí investigar el bosque y poner fin a este misterio. Me adentré en el bosque con una linterna y una radio de comunicación en la mano. La luz del sol se filtraba a través del dosel de árboles, apenas tocando el suelo y dejando todo en una profunda sombra. Las sombras se extendían como tentáculos, alcanzando la distancia. La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El viento se levantó, aullando suavemente y agitando las hojas de los árboles como si me estuviera llamando hacia adelante. Una extraña quietud reinaba en el aire, como si algo oculto esperara en las sombras. A lo lejos, escuché débiles susurros apenas audibles en el viento.
A medida que me adentraba más, el aire se volvía más frío y traté de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Luego me detuve en medio de un pequeño claro y comencé a escuchar. El lugar estaba bañado en una oscuridad profunda y espeluznante, con la luz de la luna filtrándose a través del dosel de árboles. Las sombras de los árboles se extendían como tentáculos, penetrando en la oscuridad. La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El suelo estaba húmedo y lodoso, cubierto de agujas de pino y ramas caídas. Un silencio se deslizó a través del aire nocturno, interrumpido solo por el suave canto de los grillos y el ocasional croar de una rana. La brisa agitaba las hojas de los árboles circundantes y un búho ululaba a lo lejos. Entonces comencé a escucharlos. Pero no provenían del bosque, estaban en mi cabeza. Eran bajos, casi inaudibles, pero sumamente inquietantes. Era como si 1000 voces diminutas hablaran al mismo tiempo, pero todas a la vez. Cada sílaba se susurraba en una lengua sobrenatural, llena de sonidos desconocidos y sílabas poco familiares. Se sentía como una cacofonía de sonidos sobrenaturales que reverberaban en mi mente. Entonces pude distinguir una frase. Vete. Mientras estaba allí, el tono ominoso de las palabras me envió un escalofrío inmediato por la espalda. Parecía como si alguien o algo me advirtiera de un peligro inminente, y mi mente procesó rápidamente los posibles riesgos de permanecer en el área por más tiempo. Sin un momento de vacilación, me di la vuelta y corrí, saliendo del bosque. La adrenalina recorría mis venas, alimentando mi rápida huida, ya que cada paso parecía una cuestión de vida o muerte. Podía sentir la presencia de un peligro invisible acechando en las sombras, y mi corazón latía cada vez más rápido. La densa maleza y las ramas enmarañadas parecían conspirar en mi contra, pero seguí adelante, abriéndome paso a través de los obstáculos en mi camino. Mi respiración se volvió entrecortada, y mi corazón latía más rápido y más fuerte a medida que corría por mi vida. Finalmente, salí del bosque, jadeando, y me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba de miedo. La advertencia había sido demasiado intensa para ignorarla, y me alegré de haberle hecho caso. Me tomé un momento para recomponerme y calmar mis pensamientos agitados, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder en las profundidades del ominoso bosque. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré para mí mismo en la reconfortante seguridad de mi coche mientras conducía a casa a 20 millas de distancia. Cuando regresé a casa, por más que lo intenté, el recuerdo de los amenazantes susurros aún permanecía en mi mente. Esas voces fueron suficientes para mantenerme despierto hasta altas horas de la noche, con mis pensamientos llenos de temor y confusión sobre lo que había sucedido en el bosque. Decidí investigar el área en un esfuerzo por descubrir el origen de los misteriosos susurros. Escudriñé registros históricos y recortes de periódicos digitales, con la esperanza de encontrar alguna evidencia de lo que podría haber estado acechando en ese bosque. Lo que encontré fueron solo informes de personas que escuchaban los susurros. Además, encontré artículos de noticias con evidencia de desapariciones y avistamientos extraños, pero no estaba seguro de si eran relevantes o no. El problema es que esos informes eran de diferentes partes del bosque cada año. Estaba buscando un patrón, pero no había nada que pudiera explicar lo que había causado esos susurros. Aunque no descubrí ninguna explicación concluyente para el fenómeno que escuché en el bosque esa noche, puedo decir con certeza que había algo extraño acechando debajo de su superficie. Aún no lo entendía. Al día siguiente, tenía tanto miedo que llamé para decir que estaba enfermo. Necesitaba descansar, recomponerme y procesar los eventos de la noche anterior. Miré por la ventana. El cielo era de un profundo tono gris, con nubes pesadas que bloqueaban el sol y ocultaban cualquier rastro de azul en sus sombras. La lluvia caía a raudales, formando charcos en las zonas bajas y desbordándose hacia las calles. El mundo exterior estaba borroso y distorsionado, un paisaje interminable de gris y niebla. La lluvia golpeaba con fuerza afuera como una sinfonía de tambores, creando un ritmo hipnotizante. Las ventanas estaban borrosas por las gotas, creando una banda sonora estática por las gotas de lluvia golpeando el cristal. El viento azotaba los árboles y el trueno retumbaba como las olas chocando contra la orilla, y los relámpagos brillaban brevemente como una explosión de luz. Me recosté en el sofá y escuché las gotas de lluvia, pero unos minutos después, encendí la televisión. Pronto, apareció un informe sobre un bosque como noticia del día. Enormes rocas, árboles y escombros estaban esparcidos por todo el terreno. La fuerza del deslizamiento de tierra había dado la vuelta a todo el terreno,
dejando un desastre enmarañado que se extendía por millas. Enormes rocas habían caído desde la montaña y había destrucción por todas partes. Se habían formado grandes grietas en el suelo y se habían creado profundos barrancos hasta donde alcanzaba la vista. Los charcos de agua lodosa reflejaban el cielo apagado y una espesa neblina colgaba en el aire. Entonces me di cuenta de que era el bosque donde había estado trabajando durante años. El bosque había sido completamente destruido por un deslizamiento de tierra. Buenos días. Comenzamos esta mañana con una noticia de última hora. Un enorme deslizamiento de tierra ha golpeado el Parque Nacional Great Wolf, causando daños y destrucción extensivos, dijo el reportero. La gente caminaba por allí, llevando equipos y buscando sobrevivientes. El deslizamiento de tierra ocurrió esta madrugada y ha destruido por completo el parque. No se han reportado víctimas mortales hasta el momento, pero hay muchas personas desaparecidas. La causa del deslizamiento de tierra se desconoce por ahora, pero los funcionarios dicen que las recientes lluvias torrenciales pueden haber jugado un papel. El parque era un destino popular para excursionistas, amantes de la naturaleza y turistas. Se estima que se han causado millones de dólares en daños a la infraestructura y las instalaciones del parque. Es una tragedia. El bosque del Parque Nacional era un lugar de belleza natural y ahora se ha ido. No puedo creerlo, dijo un residente local al reportero. Se están llevando a cabo labores de recuperación y los servicios de emergencia están en el lugar. Sin embargo, se espera que el parque permanezca cerrado por un periodo indefinido. Nuestros pensamientos están con aquellos que se han visto afectados por este desastre, concluyó el reportero. No podía creer lo que estaba viendo, y mi mandíbula colgaba abierta de asombro. De repente, todo encajó. Los susurros no estaban destinados a causar daño. Habían estado tratando de advertirnos todo este tiempo. El bosque parecía saber que su muerte se acercaba. Soy guardabosque nacional desde hace casi 2 décadas. Los protocolos han cambiado mucho en ese tiempo. Escribo esto solo para tratar de mantener a la gente a salvo la próxima vez que se aventure a la gran naturaleza. Déjenme contarles sobre el último parque en el que trabajé. No puedo ser demasiado específico sobre la ubicación por el bien de mi trabajo. De todos modos, teníamos grupos de campamentos que rotábamos anualmente. La idea era evitar que un grupo se desgastara y deteriorara demasiado, dejar que la naturaleza se recuperara un poco. El invierno acababa de pasar y nuestra gran temporada de verano estaba a unos meses de distancia. Me enviaron a revisar la idoneidad de los campamentos para decidir cuáles necesitaban tiempo para recuperarse y cuáles podíamos abrir. Los inviernos aquí son fríos. No mucha gente acampa durante el invierno, aparte de algunos masoquistas rudos y tropas de Boy Scouts lideradas por personas que creen que son masoquistas rudos. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. El primer sitio estaba despejado y listo para ir. Mientras me dirijo al siguiente sitio, veo lo que parece ser escombros y basura a lo lejos en un valle fluvial. Parece que algunos imbéciles montaron un campamento no autorizado allí abajo. Generalmente, cuando eso sucede, dejan basura y fuegos humeantes. Esto va a ser un dolor de cabeza limpiar. Me acerco, viendo los restos de lo que debió haber sido una fiesta infernal. Mierda esparcida por todas partes, los esqueletos de las tiendas aún levantados. Y sangre. Me detengo, y el tiempo se detiene conmigo. Hay charcos de sangre extendidos por el suelo, junto a señales de que algo pesado fue arrastrado hacia la maleza. Saco mi radio del cinturón y me detengo. Luego saco mi Glock 22 de la funda y cargo un cartucho. Soy un oficial de aplicación de la ley certificado, pero no he tenido que usar mi arma en mucho tiempo. Miro rápidamente alrededor buscando cualquier movimiento, luego me comunico por radio y solicito refuerzos. Mientras espero, escucho. Silencio. El silencio en la naturaleza no es bueno. Las presas se quedan quietas cuando sienten un depredador. Espero que todos los pájaros se mantengan quietos por mi culpa. Avanzo lentamente, buscando a alguien o algo. Un refrigerador de plástico destrozado. Una tienda de campaña que ha sido aniquilada, con más sangre salpicada en las paredes y en el interior. Aquí murió gente. Lo sé. No puedes perder tanta sangre y simplemente irte caminando. Pero no hay personas. Restos de ropa y un poco de vísceras atrayendo a todas las malditas moscas aquí, pero no hay personas.
He visto osos revolver los campamentos y destruir todo lo que parecía comestible. Aquí hay jabalíes salvajes que abren senderos a través de la maleza profunda y son aún más peligrosos que los osos. Pero esto no es ninguno de ellos. La devastación aquí es demasiado. Alguna plaga de Dios pasó por aquí y simplemente destrozó todo. Finalmente llegan los refuerzos y me envían a informar a la sede. Incluso trajeron paramédicos. No sé por qué, no hay nadie aquí para salvar. Uno de los reclutas nuevos vomita en la escena. Me alegro de salir de aquí. Regreso y la sede está zumbando. Solo hay 4 personas trabajando aquí, pero los teléfonos suenan, las impresoras imprimen y el aire se siente electrificado. El gerente me ve y me hace señas para que vaya a su oficina. Está pálido, con aspecto cenizo y los ojos inyectados en sangre. Me siento junto a su escritorio y él va a la puerta y la cierra con llave. Nunca lo he visto cerrar esa puerta. Me pregunta qué vi. Le cuento, sin interrupciones. Se ve aún más pálido después y sus manos tiemblan un poco. Hay una pausa muy larga y espero más preguntas. No hace ninguna. Me voy, luego escucho que cierra la puerta con llave detrás de mí. Después de unos minutos, lo escucho llamar a alguien y se produce una larga y baja conversación. Nunca más lo vuelvo a ver. Llegan órdenes desde lo más alto. Se nos asigna un nuevo gerente, uno que se destaca en lo que él llama crisis. Su primera orden de negocios, una quema controlada del campamento no autorizado y los sitios más cercanos a él. No estoy discutiendo, veo el humo elevarse en la distancia y rezo para que eso sea el final. Nuevas órdenes, reubicamos los campamentos existentes más cerca de la sede. Antes de hacer eso, colocamos algunas cámaras de sendero en las nuevas ubicaciones solo para asegurarnos de que no estén en medio de un área de anidación. También colocamos algunas cámaras apuntando a los senderos de los jabalíes a través de la maleza por si acaso. Pasan un par de días y salimos a recoger las imágenes. El nuevo gerente se lleva todo y comienza a estudiarlo en su oficina. Un par de horas revisando, se descontrola. Comienza a gritar y a chillar. Coge el teléfono llamando a la línea superior escupiendo más obscenidades. Pasa el resto del día y esa noche en la oficina, llamando a especialistas y planificadores. A la mañana siguiente me presento a una reunión. El gerente no parece haber dormido. Se avecinan cambios masivos. Expone nuestros nuevos planes, incluidos unos postes de luz enormemente brillantes rodeando el límite del parque, así como reflectores alrededor de la estación de guardabosques. Los campamentos deben moverse aún más cerca. Líneas de visión claras desde la luz, si es posible. Intervengo, diciéndole que eso derrota el propósito de ir de camping si solo vas a dar un paseo corto por el pasto y luego montar el campamento tan cerca que puedas ver el estacionamiento. Me dice que me calle, que esto es solo el comienzo. El parque ahora cierra al atardecer, de golpe. Además, ahora se nos exige llevar un arma larga en todo momento. No es raro que los guardabosques lleven un AR-15 o una escopeta Remington 870 cuando salen a la profundidad del bosque. Hay animales salvajes y rabiosos allí fuera. La verdadera preocupación son los grandes cultivadores de marihuana. Estos no son tu vecino tranquilo que esconde unas pocas plantas detrás de los tomates. Abarcan desde proveedores a gran escala que les gusta su privacidad y desconfían de la aplicación de la ley hasta locos antigobierno que creen que no tenemos derecho sobre ellos, los verdaderos patriotas. Ambos grupos tienen algunos puntos en común, tienden a estar bien armados, no les gusta la policía y no se apartarán de disparar a algún pobre y tonto guardabosque que se encuentre en sus campos. Recuerda a Ali Ebnas, el señor luché contra Al Capone y gané, que se asustó de desmantelar a los destiladores clandestinos de las Apalaches porque le disparaban constantemente en las estribaciones. Disparan a matar. Esas son las razones por las que mantenemos las armas grandes cerca. No patrullas de rutina. Me tocó el turno de noche. El gerente me dice que habrá más cambios de protocolo cuando regrese. Los turnos nocturnos solían ser fáciles. Monitorear los radios, desbaratar las fiestas si es necesario, revisar a los furtivos si operan cerca, asegurarse de que el bosque no se queme. Me registro y, según las instrucciones, voy a la jaula de armas. Vaya, las cosas han cambiado. Nuestras escopetas tienen nuevos cañones estriados para poder manejar los proyectiles sólidos que nos han entregado. Ese es el tipo de potencia de fuego que quieres para derribar a un oso cargando, Dios no lo quiera, si alguna vez lo necesitas.
Los AR-15 también se han mejorado. Los viejos cargadores de 15 balas han sido reemplazados por unos de 30. Alguien incluso nos metió balas de punta hueca. No tiene ningún sentido. Disparar en el bosque necesitas munición de punta de acero para que los proyectiles no se desvíen cuando toquen una ramita. Las balas de punta hueca solo existen para causar más daño tisular. Esto es ridículo. Esto es excesivo. No estamos en una zona de guerra. No necesitamos este poder de fuego. Junto a la radio hay nuevas instrucciones. Ahora no se nos permite responder directamente a las llamadas de emergencia. Podemos responder, averiguar cuál es el problema y luego informar a un nuevo número de teléfono que no reconozco. El tiempo pasa lentamente esta noche, ni siquiera se me permite salir del edificio hasta el amanecer. Pasan algunas noches sin incidentes. Los nuevos reflectores y postes de luz me están quemando los ojos. Está tan brillante allí afuera que un ciego podría ver. Una semana después, unos chicos llegan al estacionamiento. Toman sus mochilas y comienzan a subir por la cresta. Sé lo que están haciendo, nadie ha reservado un sitio de campamento esa noche. Jóvenes baratos que van a acampar y que será una fiesta desenfrenada. Espero a que se ponga el sol, confirmando que no están saliendo a caminar durante el día. Llamo a mi gerente para informar. Me instruye que llame al nuevo número, ahora le informo a ellos. Una voz lacónica responde el teléfono. Pregunta por mi parque, luego hace una pausa. Pregunta cuál es el problema. Un montón de chicos en un sitio no autorizado, ¿voy a desbaratarlos? Puedo ver su fogata de campamento en la cresta desde aquí. No. No salgas del edificio. No intentes comunicarte. Eso es todo. Informe si hay algún desarrollo. Justo después del amanecer, el gerente llega. Es muy temprano. ¿Los has visto? ¿Se fueron? No, el coche sigue ahí. Déjalos descansar, probablemente todos estén resacosos. Maldice sin parar. Luego entra para hacer una llamada. Estoy afuera mirando hacia la cresta cuando sale de la estación. Un AR-15 en la mano, otro atado a su espalda. Una Glock en la cadera. Avanza con determinación hacia su coche. Intento preguntarle qué demonios está haciendo, pero no escucha ni responde. Toma un bidón de gasolina de su coche y marcha hacia la cresta. Le grito, sin respuesta. Considero seguirlo, pero no parece una buena idea. Vuelvo adentro y llamo al número. La misma voz lacónica. Las mismas preguntas directas. Sí, el gerente subió a ese sitio de campamento. Armado hasta los dientes y con gasolina. ¿Qué demonios hago? Quédate ahí. No interfieras. Hay refuerzos en camino. Informe si hay algún desarrollo. Más o menos al mismo tiempo que empiezo a ver el humo que se eleva de la cresta, dos furgonetas entran al estacionamiento a toda velocidad. Una docena de hombres, fuertemente armados y equipados, salen rápidamente. Salgo a verificar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Los hombres están todos alineados con esa impecable precisión militar. Uno de ellos, un comandante, supongo, sale del vehículo al final. Él dice: ¿en qué dirección se fue? Quiero decir que él está allá arriba. Señalo el humo que aumenta. Los hombres se despliegan y comienzan a correr hacia la cresta. Escucho cómo amartillan los rifles mientras se van. Intento gritarles, pero no hay respuesta. Miro las furgonetas en las que llegaron. Grandes, anónimas. Solo dicen equipo de respuesta DOI en el costado. Media hora después regresan, arrastrando al gerente con ellos. Está atado con bridas. Grita. Hice lo que había que hacer. Confíen en mí. Es peor de lo que pensaban. No podemos detener esto. Quémenlo todo. Lo arrojan en la parte trasera y lo sedan. El comandante se acerca a mí, mi cuello se eriza de frío miedo. Necesito ver la oficina. Todas las computadoras y todo lo que tenga un disco duro se viene conmigo. Mencionó cintas de video. También las necesito. Abro las puertas y saquean el lugar. Todo se lleva. Los informes impresos de los últimos años desaparecen en esas furgonetas. Las cintas de video son embolsadas y sostenidas por el propio comandante. Examina la jaula de armas. Lindo. Estás fuera de tu liga. Se burla.
Finalmente encontraron todo lo que buscaban. El comandante me dice: llama al número. Diles que está contenido. Necesitas un nuevo superior. Y no hables de esto con nadie. Se van y justo a tiempo llegan los bomberos y algunas furgonetas de noticias. El incendio está contenido, dicen los informes de noticias. Los rumores sobre campistas desaparecidos no están sustentados por el momento. Aún así, los rumores por sí solos son suficientes para asustar a los campistas de esta temporada. El rápido cambio de gerente se atribuye a la burocracia. La prensa se apaga después de 1 o 2 semanas. El nuevo gerente es muy bueno lidiando con ellos. Afortunadamente, sin nuevos campistas y con nuestro horario de apertura aún más corto, podemos hacer más trabajo por aquí. Reconstruir la estación llevó algún tiempo y acabamos de instalar los nuevos sitios de campamento. Prácticamente están a escupitajo de la estación. No pasa nada dramático durante unos días. Luego, por capricho, el gerente nos dice que instalemos algunas cámaras alrededor de la estación y los sitios de campamento. Normalmente hay tanta actividad humana por aquí que solo ves algunos mapaches, tal vez el raro oso hambriento, pero le seguimos la corriente y las instalamos por todas partes. Pasan un par de días, recogemos las imágenes. Juego al póker con uno de los novatos mientras el gerente mira horas de metraje de un estacionamiento brillantemente iluminado pero vacío. Luego llega a las imágenes de la estación. Gritos salen de la oficina. Irrumpimos y él está pisoteando los discos duros de las cámaras, balbuceando cosas que no puedo entender. Algo así como: me dijeron que estaba limpio, seguro. Sin actividad reciente. Basura aquí, no voy a hacerlo. Nos ordena que nos vayamos. Más tarde hace una llamada. El novato sube a la puerta y escucha. El novato regresa informando. Sí, está exigiendo un traslado. Dice que le mintieron. Algo sobre que no hicieron bien su trabajo. No está preparado ni equipado aquí. Luego solo escuché que colgaba el teléfono y algunos sollozos. Horas después, mi gerente sale de la oficina. Sus hombros están caídos, derrotado. Reducimos aún más nuestro horario, prácticamente solo abrimos los fines de semana. Tendremos todo el personal listo esos días, pero una tripulación reducida el resto del tiempo. Se les exige a los campistas que se registren en uno de los sitios más cercanos. Sin sitio de campamento, se les dice que se vayan. No se nos autoriza a salir de la estación después del anochecer bajo ninguna circunstancia. En caso de emergencia, no llames al 911, llama al número y haz exactamente lo que te digan. Sorteamos quién hace los turnos nocturnos. No entiendo por qué tenemos que quedarnos de noche si no podemos hacer nada. Le pregunté al gerente al respecto y solo dijo que el protocolo estándar es tener a alguien a mano para informar de cualquier irregularidad durante la noche. Tengo que trabajar mi turno nocturno. Mantengo el teléfono cerca, el número marcado, listo por si tengo que llamar. Es una mala noche. Termino paseando con mi escopeta, mirando hacia las brillantes luces, tratando de ver qué hay más allá. Escucho grillos y me relaja. La presa está en silencio cuando los depredadores están cerca. Es una noche larga. La siguiente noche, mi gerente saca el corto. Parece resignado. Al final, todos tenemos que tomar un turno. Trae la maldita linterna táctica más brillante que he visto. Dijo que la compró solo porque le da miedo la oscuridad. No es así. Tiene miedo de las cosas en la oscuridad. Me llama a las 3 de la mañana. Es él. Ven aquí ahora mismo y trae armas. ¿Qué? Tienes un maldito arsenal. Ahora. Oh, te juro que la cagué. Oh, creo que están atraídos por la luz. Llamé a ese número y todo lo que dijeron fue que los refuerzos llegarían por la mañana. Oh, mierda, maldita sí. Escucho el estacato perforante de los disparos. Una pausa. Más disparos. Gritos. Forcejeo. La línea se corta. Llamo al número. Una nueva voz lacónica responde. Mira, trabajo en el parque. Acabo de colgar con. Acabo de hablar con. ¿Qué puedes reportar? Algo malo sucedió. Es grave. Escuché disparos. Tendremos refuerzos allí lo antes posible. ¿Dijo algo más? Sí, dijo que creía que estaban atraídos por la luz.
no tiene sentido para mí. Interesante. Gracias por tu informe. El parque ahora está cerrado. Se te reasignará. Adiós. Clic. Oficialmente, el parque se cerró para programar una quema controlada, dejar que los árboles viejos murieran y dejar espacio para los nuevos. No hubo nada en el informe oficial sobre lo que le sucedió al gerente de turno. El entendimiento público era que las burocracias necesitan ser sacudidas de vez en cuando. Nadie hizo más preguntas. Me transfieren a un nuevo parque, a la mitad del país. Cambio de escenario y hermoso. También tienen algunas reglas extrañas aquí. No te alejes después del anochecer y no uses linterna. Me preocupa por qué. ¿Por qué no se puede usar una linterna por la noche cuando la necesitas? No me lo dirán. Cuídense todos.